Hola, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo video, a una nueva noticia acá en este canal. Primero que todo, quiero agradecerles nuevamente por estar acá, por suscribirse. Es muy importante que se sigan suscribiendo. Somos cada vez más en esta comunidad. Y bueno, además es que es gratis y rápido y fácil. Y activen la campanita, que significa que hay un nuevo video para que les avise. Hoy, pues vamos a hablar básicamente de una nueva polémica con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Ella pues ha sido el centro de una nueva polémica que rodea al gobierno, esta vez por un millonario contrato que firmó el esposo de ella, es un ciudadano holandés, es difícil pronunciar el nombre, Joert van Grudest, o Grodest, con el Fondo Colombian Paz. Esto para liderar una estrategia de comunicaciones. Luego, pues, de que saliera a la luz este contrato, la funcionaria, pues, se ha defendido, el gobierno nacional también la ha defendido, han asegurado que no hay ningún tipo de irregularidad en este contrato o ningún tipo de conflicto de interés. Vamos a hablar con Camilo Cetina, él es el director del Fondo Colombia en Paz. Gracias por estar con nosotros en este canal. María Camila, muchas gracias por la invitación. Muy chévere estar acá contigo. Bueno, muchas gracias. Y lo primero que queremos preguntarle es, ¿hay un conflicto de interés o no? No, a ver, lo primero que habría que preguntarse más bien es qué constituye un conflicto de interés. Entonces yo lo que te diría ahí es, nosotros dentro del manual, y yo esto lo he dicho también a varios medios, es con mi llegada que nosotros adoptamos un manual de conflicto de interés en el Fondo Colombia en Paz. Eso no existía antes. Dentro de ese manual nosotros establecimos los diferentes estándares para determinar inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés. El conflicto de interés surge cuando el interés tuyo como persona o como particular, como sujeto privado, digamos, obstaculiza o entra, como su nombre lo indica, en conflicto con el interés general que está relacionado con las funciones que tú ejerces y representas. Una persona que ejerce una función pública no debería, en el ejercicio de su función pública, verse afectada por o afectar más bien esas funciones y ese interés general a partir o a través de sus intereses particulares. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se analiza para el contexto que nos convoca? Uno mira el objeto del contrato, uno mira quién solicitó la contratación y uno mira quién contrata. El objeto del contrato, quién solicita la contratación y quién contrata, constituyen ese interés como general, ese interés, digamos, del fondo, para este caso, de la Dirección de Sustitución de Cultivos, el objeto contractual que tiene que ver con el tema de comunicaciones y mira el tema particular, su estado civil y su relación, digamos, de su sociedad conyugal de hecho, afecta el ejercicio de esas funciones y la realidad es que no lo afecta. Entonces no existe, digamos, un conflicto de interés para lo que tiene que ver con la firma de este contrato. Nosotros, la Dirección de Sustitución, nos solicita que contratemos a esta persona, se contrata a través de este instrumento que se llama Fondo Colombia en Paz y se determinan, digamos, ese tipo de particularidades, ¿no? Para este caso, su relación no afecta. ¿Por qué? Porque su esposa, pues, no pertenece al fondo, no subordina al fondo, no subordina a la Dirección de Sustitución de Cultivos, no subordina el ejercicio del contrato, no tiene ninguna relación ni de interdependencia ni de subordinación. Por lo tanto, no habría, digamos, lugar a esa definición de conflicto de Ahora, interés. ahora, cuando el señor Van Grudest, Ujú. Van Grudest, firma el contrato, él pone que está casado con la ministra de Minas. Él lo puso, eso es otra cosa. Cuando yo entré acá, se Ujú. adoptó que la gente tuviera que suscribir el famoso formato, digamos, de conflictos de interés y de bienes y rentas. Él digitó ahí, él consignó en el formato que se anexa, digamos, a los documentos contractuales y él puso, entre otras cosas, digamos, de su vida privada, qué organizaciones pertenece, si tiene o no empresas, etcétera. Adicionalmente, él puso su estado civil y puso el nombre de su sociedad conyugal que en este momento tiene vigente, que es con la ministra de Minas.
Ahora, lo que ha dicho la ministra, por ejemplo, en Twitter, y ella señala un error de digitación que pues es un poco extraño y coincidencial, ¿no? Que haya un error de digitación que ya había sido supuestamente corregido. Esto con relación al documento público de función pública, donde no Ujú, se especificaba si tenía cónyuge o compañero ujú, permanente, es decir, si ujú, estaba casada con el señor Van Grudest. Eh, ujú. eso podría, era lo que decían, podría significar el conflicto de interés de afirmar ese contrato, pero ¿no le parece como extraño que haya preciso ese error de digitación? Pues yo te voy a ser súper honesto, yo no puedo responder por las acciones de la ministra o no puedo ni siquiera pronunciarme por eso porque ni siquiera es un procedimiento que yo controle, ¿sí? El que sí controlo y el que sí verifico es que los contratistas que se, valga la redundancia, que se contratan o que se vinculan a través de este instrumento, sí tengan sus papeles en regla. Y el señor sí los tenía en regla y él había colocado esa sociedad conyugal. Entonces, en lo que yo controlo, María Camila, en lo que yo controlo, las cosas se han hecho documentalmente de una manera consistente con la realidad de las personas. Ahora, se ha hablado con respecto a quién recomendó al señor Ujú, ciudadano holandés, esposo de la ministra, ujú. a el Fondo Colombia en Paz. Quién lo recomendó? ¿Quién recomendó su hoja de vida? Mira, María Camila, yo aquí es importante decir que bajo mi conocimiento nadie lo recomendó a él. ¿Qué es lo que sucede? El Fondo Colombian Paz es un instrumento a través del cual se le ubican recursos a las diferentes entidades que son responsables de implementar el acuerdo de paz. Se le ponen los recursos a través de este instrumento. Es un instrumento especial porque se rige por el derecho privado, no tiene el principio de anualidad presupuestal y adicionalmente tiene mayor flexibilidad que todo, digamos, el aparataje de la función o del sector público. ¿Por qué? Porque eso garantiza que la implementación de la paz se haga de manera expedita y se haga mucho más rápida y mucho más ágil. Gran parte de estas entidades tienen una dependencia de nosotros o se le ubican, digamos, unos gastos de funcionamiento. Y eso implica la contratación de personal. Y yo ahí te soy honesto, María Camila, cada director de las entidades, pues él es autónomo en armar el equipo como mejor le parezca. Él es autónomo en determinar cuáles son las calidades que cada persona de su equipo debe llenar para poder suministrar, digamos, las hojas de vida y los cargos. De modo que a mí lo que me llega es, me dicen, estos son los requerimientos del cargo, estas son, digamos, las resoluciones o lo que hay detrás, digamos, el soporte legal de cada uno de los cargos, y esta es la persona que llena, digamos, los requisitos que se exigen en ese cargo. Para este caso particular, para este señor holandés, él tiene un cargo de profesional grado 7 de acuerdo con las escalas que tenía la Dirección de Sustitución de Cultivos, y el director de sustitución llena la solicitud de contratación diciendo, él es grado 7, por favor mire la resolución, mire que nosotros no hemos llenado esa plaza, por favor llénela con esta persona. El grado 7 además exigía un poco más de un año, creo, de experiencia laboral y este señor holandés acreditó 57 meses. Entonces, claramente cumplía con los requisitos. ¿Que ¿Cómo llegó la hoja de vida? O sea, a mí me llega ya, es como te digo, los equipos ya me llegan conformados de parte de las entidades y de los líderes de las De entidades que cada son director. responsables de las entidades. Uh -huh. En este caso, entonces sería de Felipe Tascón, quien es Uh el -huh. director del Programa Nacional Claro, Integral de sí, señor. Sustitución de Cultivos de Sí, Uso señor. Ilícito. De Eh, acuerdo, de acuerdo. ok. Y el señor Felipe Tascón y el equipo son los que se encargan de entregarle al fondo Uh la -huh. solicitud de contratación del Uh sector -huh. Uh -huh. para que ustedes procedan, digámoslo así. De acuerdo, así es, María Camila. Ok, y dentro de esto, pues tienen el manual del conflicto de intereses en donde se determinan si hay o no este tipo de suspicacias. Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo, María Camila, así funciona. Uh Es decir, con base en todo esto, no se -huh. encuentra ningún conflicto de interés, ninguna interferencia personal en este contrato, según ustedes. Claro, según nosotros no, porque acuérdate, por eso también te digo, yo respondo por el procedimiento que yo controlo. Y en este caso es, yo me tengo que preguntar si le asiste el conflicto de interés a él o al director de sustitución por solicitar y por ejecutar esta contratación. Y la verdad es que no. O sea, ni a él, por lo que acabamos de hablar, ni siquiera al director de sustitución, porque la dirección de sustitución ni pertenece al ministerio, el ministerio no tiene lugar en la gobernanza del Fondo Colombia en Paz.
no es miembro del Consejo Directivo del Fondo, como si lo pueden ser otros ministerios, no hace parte, digamos, no tiene recursos dentro del Fondo Colombia en Paz, o sea, no tiene injerencia alguna y tampoco tiene relación alguna, como te digo, con la Dirección de Sustitución de Cultivos. En ese sentido, entonces no existe la más mínima ventana de oportunidad para que exista desde el punto de vista, como te digo y te insisto, de la contratación que estamos haciendo, algún conflicto de interés. Adicionalmente, como te digo, nosotros tenemos ese manual que se adoptó pues gracias a la actual administración y todos los contratos del fondo están en datos abiertos en la página del fondo. En datos abiertos, María Camila, incluyendo este contrato. Entonces, esto también nos ayuda a nosotros a evitar la suspicacia, porque tengo un manual de conflicto de interés que es público y unos datos sobre los contratos del fondo que son públicos también y que son supuestamente muy, muy manejables. Adicionalmente, yo hice público el manual de contratación, el manual operativo del fondo, los reglamentos del Consejo Directivo como tal del Fondo Colombia en Paz, de modo que no exista, digamos, posibilidad ni ventana de oportunidad para esas suspicacias. Ahora, acá la gente se pregunta, y se lo digo porque es una duda que se ha registrado constantemente en estos días desde que salió esta polémica, y es, ¿por qué no se pueden enfocar en otra hoja de vida que no sea relacionado o relacionada con un ministro, que son entre 15 o 16 ministerios en el gobierno nacional? Bueno, Camila, mira, primero, yo no te puedo contestar esa pregunta, digamos, de fondo. Segundo, son, como te digo, los directores y los diferentes líderes de las agencias que arman los equipos como a ellos les parece que tienen que armarse y con la idoneidad que ellos consideran, digamos, la relevante. Yo no estoy seguro de que esa haya sido el primer característica que hayan observado, digamos, en esta persona que firmó el contrato, ¿sí me hago entender? O sea, que la primera característica observable y determinable para poder vincularse a este tema de sustitución de cultivos, yo no, la verdad, no creo que haya sido esa característica. Hay muchas otras que, como yo te digo, determinaban que la persona cumplía como con esos requisitos. Segundo, si yo lo hiciera, si yo me empezara a hacer esas preguntas sobre todos los contratistas, yo estaría casi que interfiriendo en la manera como cada una de las entidades líderes arman sus equipos de trabajo y ya el mecanismo de funcionamiento del fondo se pierde, porque yo tengo que concentrarme en lo mío, que es procesarles a ellos sus contratos, procesarles a las entidades sus pagos, procesarles sus liquidaciones y en general procesar toda una maquinaria para que los proyectos se hagan y ellos se tienen que concentrar en lo misional, que es armar sus equipos, establecer términos de referencia, concentrarse en lo técnico y yo me concentro, digamos, en el resto de eso es lo que garantiza que el modelo como tal de implementación funciona. Si yo me pongo a interferir en esto, el modelo se pierde e incluso pues los mismos líderes de política pública dirían, pero entonces, ¿para qué el presidente me nombra a mí? ¿Para que yo le respondo al presidente por unas metas cuando no me dan los mecanismos para yo cumplir con esas metas? Y los mecanismos incluyen el talento humano. ¿Mm? Claro. El señor Van Grudes, él había trabajado con el Estado, había tenido algún contrato con el Estado. Él acreditó experiencia para este cargo, acreditó experiencia en una universidad, acreditó experiencia en una fundación y acreditó experiencia en una empresa privada por fuera del país. Esas fueron las experiencias que él acreditó. Bien, pues ya con estas dudas resueltas, obviamente pues nos queda de nuevo pues hablar con la ministra, hablar con el señor Tascón, porque pues fue él quien recomendó al señor. Él ha dicho que no, precisamente no lo recomendó por ser el esposo de la ministra, sino pues por las facultades y los talentos que tiene. Ahora, pues en estos gobiernos, no solamente en este, sino en los anteriores, pues siempre nos hemos preguntado el por qué contratan a personas de la misma familia en puestos dentro del mismo gobierno, en fin. Y pues yo le agradezco por habernos respondido estas preguntas, porque usted pues es el director del fondo, es quien responde por esto, y si bien pues ya nos dejó claro que es el director de cada fondo el que le da y le pasa ya, digamos, el tema para que ustedes contraten directamente, pues igual valía la pena hablar con usted de esto y yo le agradezco estos minutos que tuvo con nosotros. No, María Camila, yo te agradezco también la invitación, la oportunidad pues de seguir aclarando este tema. Yo cerraría diciendo que
Hombre, esto, digamos, el tema del Fondo Colombia en Paz es un instrumento para implementar los acuerdos y hemos hecho una gestión gigante para que sea más transparente. Aquí no había, este manual de conflicto de interés no existía. Y mira, o sea, qué pena que yo hable así, pero de Dios estaba que esto pasara, porque eso es lo que nos permitió que este riesgo, digamos, se mitigara o riesgos así se mitiguen en el futuro. Y esto yo lo hice desde hace tiempo que venía trabajando en el fondo. Los datos ahora están abiertos, todo el proceso, digamos, de datos abiertos sobre las platas que se invierten en el fondo, sobre los recursos, la ejecución, los compromisos, los contratos. Todo eso hoy en día es público y antes no era público. Adicionalmente, todos los documentos y los actos que nosotros estamos desarrollando, las actas del Consejo Directivo, son públicas. Yo mandé publicar todo eso, ¿sí? Entonces yo, digamos, nosotros estamos haciendo una gestión mucho más transparente en materia de implementación de los acuerdos de paz y yo creo que este tipo de cosas surgen pues justamente gracias a la transparencia, gracias a que estamos de manera como muy valga la redundancia, muy frontera de cara a los ciudadanos, pues, y a ustedes, los periodistas, a las universidades, a los centros de pensamiento, para que trabajen con esa información y también verifiquen cómo, con qué evidencia en materia de paz se toman decisiones para hacer política pública. Digamos, vamos hacia allá y es un tema que nosotros hemos venido defendiendo desde hace mucho rato y creo que esta era una oportunidad también importante para que la ciudadanía se dé cuenta sobre cómo es que se está administrando el Fondo Colombia Paz y los recursos en general para la implementación del acuerdo, que es un compromiso, pero fundamental que tiene el señor presidente con el país. ¿Mm? De acuerdo, pues a Camilo Cetina, director del Fondo Colombia en Paz, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron viendo este video hasta el final. Gracias a todos. Hay que recordar que pues este contrato del señor Van Grudes es por el total de 128 millones, pagados mensualmente 10 millones de pesos. Esto es en la Dirección de Cultivos de Uso Ilícito. Muchísimas gracias. Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Muchísimas Sí, gracias a de todos por acuerdo. estar acá. Bueno, Gracias por esta invitación y por aceptarla. Y gracias a todas las personas que estuvieron hasta el final y por suscribirse, por supuesto, a este canal. Mil y mil gracias. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao. gracias, María Camila. Chao. Chao, chao.